Comenzamos, hermanito, comenzamos, que esto se pone mejor, hermano. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, una vez más aquí reunidos. Qué bendición, Padre, compartir tu palabra, el libro de Hechos. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido, por lo que seguiremos aprendiendo. Señor, bendice cada una de las familias aquí representadas. Te damos gracias por Luigi, que ya está de vuelta y se ve saludable, gracias a ti. También te presentamos a Yolanda, que está un poquito de salud, un poquito indispuesta. Te pedimos que tú le ayudes, le fortalezcas, Señor, y no permitas que haya ninguna complicación y que pueda seguir adelante. Gracias, mi Dios, por cada uno de los que son parte de la clase. Hay algunos que se excusaron. Te pedimos que lo bendiga, incluyendo a Alberto, que su esposa cumple años y está él pasándola con ella, celebrando. Bendícelos como familia, guárdalos y sé tú sobre cada uno de sus vidas. Y gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí, mi Dios, y compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hermanitos, resulta que el libro de Hechos tiene 28 capítulos, hermano, y vamos por el 26, 25, 27, 28, 25. Así que estamos ya, hermanos, a casi a la vuelta de la esquina. Y entonces vamos a hacer un resumen de lo último que discutimos. Bueno, ya oramos. Discutimos el compromiso grupal, la puntualidad, la asistencia, participación activa, mantener la concentración, micrófono en silencio cuando no hablas, comunicación no verbal, y eso estamos claros. Y bueno, ¿cómo termina el capítulo 24? Ok, hermano, yo no sé si usted recuerda, el capítulo 24 resulta que Pablo llega donde Félix cuando lo están protegiendo porque los judíos ya tenían planes de matarlo. Pablo acaba de terminar de un encuentro en el Sanedrín que no le fue nada bien, y entonces para protegerlo los romanos tienen que entonces llevarlo y protegerlo después que su sobrinito escuchó lo que le pensaban hacer y entonces se lo dijo al gobernador, y se me olvidó el comandante. El comandante va entonces, envía a un batallón de 200, eran 200 lanceros, 70 en caballo y 200 de infantería. O sea, era un batallón para llevar y proteger a Pablo y llevarlo ante Félix con una carta muy bonita que Lucas en detalle le explica. Y bueno, cuando llega Pablo ante Félix, y Félix nota, imagínense, llega de toda esa caballería, de todo ese movimiento, de todo eso, ese ejército que trae este hombre, dice, vamos a ver qué pasa con este hombre. Este hombre tiene que ser alguien importante. Así que decide escucharlo. Pero resulta que Félix, por un momento, pues inclusive las palabras de Pablo lo conmueven al punto que le dice, ya está bueno, ya basta. Pero Félix también tiene otras intenciones con Pablo. Es que Félix quiere sacarle dinero a Pablo, porque primero que él está custodiado, pero es una custodia bastante, tiene cierta libertad, lo pueden ir a visitar, el lugar es cómodo, pero él lo que está buscando es beneficio de ese encarcelamiento y lo deja nada más y nada menos que 2 años. Dice aquí, en Hechos 24-27, transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesora a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Así que vemos a Pablo preso completamente injustamente, simplemente porque Félix pues quería congraciarse con los judíos y ahora le toca el sucesor Porcio Festo. Pero entonces resulta que alguien por ahí en la clase pasada hizo un comentario y dijo que qué pasa con Pablo, que sigue rejuveneciendo, que se sigue rejuveneciendo, porque en unas veces lo vemos bien, ¿verdad? Mayorcito, y en otras lo vemos más jovencito, ¿verdad?
Pues entonces, gracias a esa persona que hizo ese comentario, pues dije, bueno, pues vamos a ver qué edad tenía Pablo para este momento, ¿verdad? Pues entonces, aquí me di la tarea. Bueno, ¿qué edad aproximada tenía Pablo en este punto? Porque veíamos unas imágenes de un Pablito así, otro Pablito así, otro Pablito así. A este yo le pongo que ni 28 años, 30, otro así y otro así. Y entonces, pues obviamente la pregunta, pero ven acá, ¿qué edad tenía Pablo para este entonces? Y bueno, aquí hermano, conseguí esta información. Y obviamente estas edades son aproximadas, ¿verdad? Mire, empecemos aquí. Cuando ocurre la muerte de Esteban, Pablo o Saulo aprueba la muerte de Esteban y persigue a los cristianos. Eso lo leímos en Hechos 7, 58 y 8, del 1 al 3. Bueno, pues según se estima, él tenía unos 30 a 35 años cuando tiene el encuentro, cuando ocurre la muerte de Esteban. Y la conversión de Pablo vino justamente poco tiempo después de la muerte de Esteban. Entonces, conversión de Pablo se encuentra con Jesús y se convierte en el camino a Damasco. Eso aparece en Hechos 9, capítulo 9. Y pues obviamente tenía de entre 30 a 35 años. Pongamos esa edad más o menos para Pablo durante la muerte de Esteban y la conversión. Comienza el primer viaje misionero, pero recordemos que de este punto de la conversión de Pablo se convierte, tiene esta conversión allá en Damasco, empieza a predicar, allá lo protegen y se lo llevan a Jerusalén. En Jerusalén comienza a predicar, allá Bernabé lo ve, le da testimonio de que ha recibido al Señor y que es un hombre lleno del Espíritu Santo, va y se lo presenta a los apóstoles, pero se levanta un grupo de judíos que lo quieren matar. Y es entonces donde Pablo se lo llevan arriba a Tarso. Bernabé obviamente retorna, pero ahí ocurre un hiatus, un tiempo donde Pablo va a Arabia. Pablo menciona eso y Pablo durante varios años, tiene que haber sido varios años, donde fue a Arabia y después regresa a Tarso. Cuando regresa a Tarso, ahí es donde Bernabé, reconociendo el llamado de los que tiene a los gentiles, se va a buscar a Pablo y comienza su primer viaje misionero. Pues eso ocurrió varios años. Según esto, hay un estimado de la conversión hasta el primer viaje de más o menos de 17 a 10 años. O sea, más o menos se estima. Desde que Pablo se convierte a cuando comienza su primer viaje misionero. Así que fueron 10 años donde Pablo fue entrenado por el mismo Jesús y ya entonces está listo para comenzar con su primer viaje misionero. Después de ahí ocurre lo del concilio de Jerusalén, donde Pablo asiste al concilio para discutir la circuncisión de los gentiles convertidos. Eso aparece en Hechos 16, 18. Y ya ahí Pablo se estima que tiene de 48 a 50 años. ¿Ok? Vamos bien, vamos bien. Ok. Marcelo, vamos bien. Ok, vamos para el otro. Segundo viaje misionero. Bueno, Pablo visita Europa por primera vez y eso ocurre en Hechos 16, 18. Y ahí se estima que ya Pablo tenía 49, más o menos 52 años. Y entonces viene el tercer viaje misionero. Pablo lleva a cabo su tercer viaje misionero predicando principalmente en Efeso. Recordemos que él estuvo 2 años en Efeso. Y entonces aquí vienen hechos, eso ocurre en Hechos 18, 23, 8, 21 al 16. Y ya ella tiene de 52 a 56 años. ¿Ok? Así que ya eso fue en el tercer viaje misionero. Luego ocurre el arresto en Jerusalén que acabamos de ver en el capítulo anterior. Pablo es arrestado en el templo de Jerusalén y llevado ante el Sanedrín. Eso es en Hechos 21 y 23. Y entonces eso ya Pablo ya tiene 57 a 58 años. Ya un hombre ya mayorcito. Y cuando ocurre el evento de la prisión en Cesarea, que es donde estaba Festo, Pablo es encarcelado en Cesarea durante 2 años bajo los gobernadores Félix y Festo. Eso todo en Hechos 24 al 26. Y eso ya Pablo ya tiene entre 58 a 60 años. Así que ya ahí más o menos tienen una idea clara
de la edad que tiene Pablo. Estamos hablando que Pablo, su ministerio, vamos a ver, comenzó aproximadamente a los 30, va a ponerle a los 35 años y, y ya lleva 60 años. Estamos hablando de 25 años de ministerio. ¿Y qué clase de ministerio, verdad? Así que de hecho, luego cuando vayamos ya al final del capítulo, hay buscando información, ¿verdad? De cómo lo que se dice de la muerte de Pablo. Una de las cosas que se dice es que murió a manos de Herodes, y eso aparece en uno de los libros históricos, no el de Josefo, que es uno de los más conocidos, es el de Orígenes, que él menciona el hecho de que Pablo pudo haber muerto, murió a través por orden de Herodes. Perdón, de Nerón, en Roma. Así que eso más o menos se piensa que fue a los 65 por ahí. Así que ya tienen la idea de que Pablo ya para este entonces luce como este. Así luce Pablo, como este más o menos, calvito así como yo. ¿Ok? Así que yo tengo la edad de Pablo más o menos por ahí. Y entonces, aquí estamos listos para ver la sesión 16, Hechos 25, donde vienen las acusaciones de Pablo contra Pablo ante Festo. Te encanta, ¿verdad? Se parece a mí, ¿verdad? Ok, Estabas igualito. ¿verdad que sí? Mira, ¿dónde era? Míralo ahí. Igualito. José también, hasta los miren mismos a lentes. José. Hasta los mismos lentes tiene. El mismo. Bueno, hermano, ustedes saben lo que yo hice. Dice, ¿cómo así? Estoy contemporáneo con Pablo ahorita. Pues sí, somos contemporáneos con Pablo. Entonces, ¿saben qué me dio la tarea de buscar y que conseguí, hermano? Usted no me lo va a creer. Usted sabe que en el capítulo anterior leímos que hubo un complot contra Pablo de más de 40 que habían jurado bajo maldición que hasta que no mataran a Pablo no iban a comer ni beber. ¿Usted recuerda eso? Sí, y murieron de hambre. Lo que imagino que se murieron de hambre. Pues me puede creer que encontré las fotos. ¿Que eran todos huesos? Mire. Pensé que eran los huesos. Ay, ¿dónde están? Míralos ahí. Ahí está, mirá. Ahí lo están esperando en el templo. Mira, todavía ojo. están esperando. Y con un lightsaber. Mira. Todavía lo están esperando. Mira, aquí podemos y con el lightsaber también, ojo. Sí, mira, están esperando todavía a Pablo. Aquí podemos ver a 12 que decidieron esperarlo en el templo. Y no se queda ahí, hermano. Mira, estos están esperando a que se marche la caballería y los 200 de infantería. Mira qué chévere. Conseguí esas imágenes. Hermano, de verdad que no te digo, este research que estoy haciendo, esto es una cosa del otro mundo. Miren qué más conseguí. María, mira, estos todavía están listos para la emboscada con las lanzas para enfrentarse a los 200 lanceros. No les digo, mira, es que esto está tremendo lo que conseguí. Es más, mira, hay 7 que lo están buscando y están perdidos en el Amazonas. Ahí están. Igual, si tienen el Amazonas, están un poquito lejos, igual, ¿eh? No, yo no sé cómo llegaron, pero encontraron esas imágenes. Se equivocaron de continente. Sí, porque eran o sea, ellos hicieron un voto de que no iban a comer ni beber hasta que no lo mataron. Y ustedes saben que ellos no lo mataron, así que los pobres están por ahí, ¿verdad? Y qué pena me dan. Muy buenas las fotos, y se nota que te divertiste. Muy bien. Entonces, aquí seguimos, hermano. Festo ante los líderes judíos. Hechos 25 del 1 al 3. Dice, 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Insistentemente pidieron a Festo que hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. ¿Se acuerdan? Miren, ahí está la evidencia. Estaban esperando para matarlo y esos son los que hicieron el juramento
bajo maldición de que no comían ni bebían hasta que no lo mataran. Pues los pobres no comieron ni bebieron. Entonces imagínense. Recordemos los más de 40 que hicieron un voto de no comer ni beber. Aquí les traigo el versículo que aparece en Hechos 23. Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos y dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Así que pues imagínense, aquí yo me di la tarea, aquí los conseguí, los pobres. Aquí están, aquí están. Bendito, pena me dan los pobres, pero nunca pudieron matar a Pablo. Así que seguimos aquí. Festo ante los líderes judíos, Hechos 23, 4 al 5. Festo respondió: Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá. Recordemos que Festo, aquí dice, Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá. Festo aquí entonces es el sucesor de Félix y él va entonces, antes de tomar su posición, él decide ir a Jerusalén a ver qué está pasando con este hombre. Porque es curioso que después de 2 años allá, todavía los judíos tienen ese odio, pero les digo, a flor de piel. Ellos quieren deshacerse de Pablo de todas formas. Entonces, que vayan conmigo algunos de los dirigentes de ustedes y formulen allí sus acusaciones contra él si es que ha hecho algo malo. Porque veamos que estos líderes romanos, ellos no tenían por qué congraciarse. Algunos no se congraciaban con los judíos, simplemente los escuchaban, pero ellos cumplían buscaban su conveniencia. Y entonces aquí aparece Pablo ante Festo. Después de pasar entre los judíos unos 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea y al día siguiente convocó al tribunal y mandó que trajeran a Pablo. Cuando éste se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo se defendía: no he cometido ninguna falta ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, ¿verdad? Y aquí vemos a Pablo férreo defendiéndose contra los judíos que una vez más quieren acabar con él. 2 años en cautiverio, podríamos decir que ¿cómo ellos le llaman? No es encarcelado, estaba más bien custodiado, 2 años custodiado con Félix, ahora Festo, y ahora los judíos, como si no hubiese pasado nada, siguen con un odio contra Pablo. Y entonces, Pablo ante Festo. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Aquí vemos la estrategia de Festo. Festo le dice a Pablo si está dispuesto a ir a Jerusalén de Cesarea, a Jerusalén a ser juzgado. Pero todos sabemos que eso no le conviene a Pablo, porque le pueden hacer una emboscada, están deseosos por matarlo. Así que a Pablo no le conviene y él lo sabe muy bien. Así que miren cómo responde Pablo astutamente. Pablo contestó: no, pero es que ya estoy ante el tribunal del César, que es donde se me debe juzgar. Yo no he agraviado a los judíos, como usted sabe muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, pues mira, yo no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Es más, apelo al César. Ay, ay, ay. Apeló al César, hermano. Y para un ciudadano romano apelar al César
Eso implica que según la ley, él tiene que ir al César. Y sobre todo cuando es un caso como este. El caso de él es un caso que a todas luces él puede apelar al César. Y entonces vamos a ver ahora los detalles de qué consiste esto de apelar al César. ¿Qué significa apelar al César durante el Imperio Romano? Bueno, número uno, era un derecho legal de los ciudadanos romanos. Solo los ciudadanos romanos tenían el derecho de apelar al César. Este privilegio destacaba las protecciones y el estatus que confería la ciudadanía romana, diferenciando a los ciudadanos de los no ciudadanos en términos de recursos legales y derechos personales. ¿Qué significa también apelar al César? Protección contra juicios injustos, que era lo que estaba ocurriendo con Pablo. La apelación era una salvaguarda contra magistrados locales potencialmente injustos o corruptos, gobernadores u otras autoridades judiciales en las provincias. Permitía al ciudadano pasar por alto a estas autoridades locales si sentía que sus derechos no estaban siendo respetados o si enfrentaba un fallo injusto. ¿Qué otra cosa ocurría? Pues la transferencia del caso a Roma. Recordemos que esas fueron las últimas palabras de Jesús cuando se le apareció a Pablo y le dijo: Pablito, Pablito, me gusta la manera en que hablaste de mí con los judíos, y así quiero que lo hagas en Roma. O sea que ya el Señor le había dado una palabra de que iba a llegar a Roma. Cuando alguien apelaba al César, su caso se transfería efectivamente al Tribunal Imperial en Roma, a donde residiera el emperador. Esto significaba que los procedimientos legales estarían bajo la supervisión directa del emperador o sus representantes designados, quienes tenían el máximo poder judicial. Así que al apelar a César, vamos a ver cuál va a ser la reacción de Festo, porque a este punto, si él quiere apelar al César, tendría que llevarlo a Roma, y entonces probablemente tener que esperar en Roma por el tiempo que fuese bajo custodia hasta que el emperador se encuentre con él. Luego dice, retraso en la ejecución de sentencias. Si un ciudadano romano enfrentaba una sentencia, especialmente una sentencia capital, apelar al César retrasaría la ejecución de esa sentencia hasta que el caso pudiera ser escuchado en Roma. Esto podía ser una estrategia para ganar tiempo o buscar un resultado más favorable. En resumen, apelar al César era una herramienta legal poderosa que reflejaba los privilegios de la ciudadanía romana, proporcionando un camino para buscar justicia directamente del emperador cuando otras vías judiciales parecían comprometidas o insuficientes. La verdad, hermanos, que cada vez que vamos leyendo nos damos cuenta por qué el Señor escogió a Pablo. Definitivamente Pablo era la persona indicada para hacer y cumplir el llamamiento que Dios le dio. Pedro no podía hacer lo que está haciendo Pablo. Juan no podía hacer lo que está haciendo Pablo. Ninguno de estos de los discípulos podía hacer lo que está haciendo Pablo. Lo que está haciendo Pablo necesitaba una persona que fuese conocedora de las leyes, conocedora de la ley romana, como si tenía que ser ciudadano romano, conocer la ley romana, pero también conocer la ley judía. Y Pablo de verdad que tenía todo eso y lo usaba de una manera, usaba sus cartas de manera magistral. Así que aquí vemos cómo Pablo se defiende apelando a Roma en un momento donde prácticamente Festo lo está queriendo llevar a Jerusalén, que iba a ser obviamente una sentencia de muerte. Ahora, hermanos, ¿quién es el emperador romano que en ese entonces le iba a tocar enfrentar a Pablo? Ay, 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 ay. ¿Quién era el César que le esperaba a Pablo en Roma? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda quién es? El César que le espera a Pablo en Roma. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien sabe? ¿Ya? ¿Es Nerón?
Nerón, nada más. ¿Eh? Nada más y nada menos que Nerón. Así que por un lado en Jerusalén lo quieren matar y por otro lado en Roma no es que lo van a recibir con el gran amor ni lo quieren con... Usted me entiende. Así que ese es nada más y nada menos el emperador que vigente cuando ocurre para este periodo. Nerón gobernó desde el 54 después de Cristo hasta el 68 después de Cristo. Y entonces, después de consultar con sus asesores, Festo declaró: has apelado al César irás. Ok. Pablito para Roma. De verdad que de verdad que si acá, una de las cosas que estamos viendo es cómo todos estos sucesos han logrado que la voluntad de Dios se cumpla. Él tuvo que esperar 2 años, 2 largos años con Félix allí en custodia, y ahora se dio esta situación donde él apela a César y ahora tiene que ir a Roma. Al César irás. Bueno, pero antes de ir al César, hermano, ocurren una de cosas que esto es tremendo lo que le empieza a suceder a Pablo. Bueno, resulta que ese momento coincide con una visita de nada más y nada menos que del rey Agripa. El rey Agripa resulta estar visitando esos lugares, y de pronto llega allí donde está Pablo y Pablo está en custodia bajo Festo. Y entonces dice aquí: pasado algunos días, el rey, no es un comandante, no es un Poncio Pilato, no es nada más y nada menos que el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se entretuvieron allí varios días, Festo presentó al rey el caso de Pablo. Y al presentarle el caso de Pablo, le dice: ¿sabes qué? Aquí hay un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se les condenara. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal al día siguiente y mandé traer a este hombre. Así que aquí Félix, Festo le está contando al rey Agripa y a Berenice, que vamos a ver ahora para que recordemos quién era Festo y dónde queda dentro del linaje de los herodianos. Y resulta que le presenta el caso de Pablo. Así que vamos a ver unas cosas que van sucediendo donde vemos a Dios envuelto en medio de estas situaciones que parecen casualidades, pero no lo son. Festo consulta al rey Agripa. Al levantarse para hablar, sus acusadores, déjenme ver una cosa porque yo creo, seguimos acá. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones, así que le pregunté al que estaba dispuesto a ir a Jerusalén, si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a esos cargos, pero como Pablo apeló a que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido al César. A mí también entonces ahí contesta Agripa a Festo: pues ¿sabe qué? A mí también me gustaría oír a ese hombre, dijo Agripa a Festo. Pues mañana mismo lo oirá usted, contestó Festo. ¿Ok?
Así que, hermanos, aquí se está empezando a cumplir una profecía. Y resulta que fue una de las profecías que le dijo el Señor a Ananías antes de ir a donde Pablo para imponer sus manos y que cayeran las escamas de sus ojos. El Señor le dijo unas palabras a Ananías y una de las palabras que le dijo fue a Pablo, al que te estoy enviando, yo lo he escogido y lo enviaré ante reyes. Ajá. Ahí que ya se está cumpliendo el llamamiento de Pablo, no solo a los gentiles, sino ahora ante líderes y reyes. ¿Ok? Aquí ya se está empezando a cumplir la otra parte de la profecía de Pablo. Pablo ante Agripa. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso lo he hecho comparecer ante ustedes y especialmente delante de usted, Rey Agripa. ¿Para qué? Para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta. Me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Así que es importante que como parte, él no podía enviar a Pablo al César así porque sí, él tenía que enviar una carta de la misma forma que Félix recibió una carta del comandante donde le explicaba el asunto de Pablo. Él tenía que también redactar una carta para explicar la situación de Pablo. Y él a este punto no sabía ni siquiera cómo redactarla, cómo escribirla, y le pide el consejo a Agripa, ¿verdad? Así que aquí seguimos. Ya se acabó, hermano, el capítulo 25. Ya se acabó. Ese era el capítulo 25. Y entonces vamos al hecho 26, donde está Pablo ante Agripa, ante Festo y Berenice. Así que seguimos por aquí. La profecía que Jesús le dijo a Ananías sobre Pablo se cumple en este momento, tal y como lo dice en Hechos 9:15. Ve, insistió el Señor, así le dijo a Ananías, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Ahí que vemos cómo la palabra que el Señor le dio a Ananías se cumple cuando el Señor lleva a Pablo ante reyes. Bueno, ¿a cuál de los Agripas se refiere Hechos 26:1? Pues entonces vamos de nuevo a un organigrama que yo les había enseñado anteriormente sobre este linaje, que son el linaje de lo que le llaman los herodianos, ¿verdad? Donde está Agripa, donde está otro de los Herodes y así sucesivamente. Ok, recordemos que Herodes, todos estos son descendientes de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande fue el que construyó el templo de Jerusalén. Y Herodes el Grande tuvo Aristóbulo, Arquelao, Herodes Antipas, que esto aparecen referencias en los evangelios, y Felipe, que aparece en Lucas y Mateo. Arquelao se menciona en Marcos. ¿Ok? Y aquí entonces, de Aristóbulo tiene a Herodías, que es la esposa de Felipe, que luego fue esposa de Antipas, y Herodes Agripa primero. Aquí no hemos llegado aún a la Agripa o al rey que se enfrenta a Pablo. Todas las referencias, de hecho, excepto el 4:27, que se refieren a Herodes Agripa primero. Recordemos que este fue el Herodes que muere comido de gusanos. ¿Ok?
que estaba con Herodías. Y entonces aquí es que aparece Herodes Agripa II. Este es el Herodes que se menciona aquí, este. Y resulta que Herodes Agripa estaba con Berenice viviendo en una relación, ¿cómo se llama? Cuando, él estaba con la... Incestuosa. Perdón, incestuosa. Gracias, Luigi. En una relación incestuosa con Berenice. Berenice era su hermana. Entonces era nada más y nada menos que la pareja de Herodes Agripa II. Así que es curioso que con el contraste entre, por ejemplo, yo me pongo a pensar en Juan Bautista. Ustedes saben que Juan Bautista era un predicador que no tenía, él era bien fuerte y él inclusive le cortaron la cabeza precisamente porque él condenaba el hecho de la relación que había entre esta señora, Herodías, que ella fue primero esposa de Felipe de él, y luego se casa con prácticamente con el sobrino. Y entonces él condenaba eso, Juan Bautista. Pero sin embargo, Pablo está delante de nada menos y nada menos de un hombre que vive en una relación incestuosa con su hermana. Y Pablo no le condena por ese lado. O sea, en ningún momento vemos que Pablo, cuando se dirige, no le saca en cara, ni le dice pecador, ni le dice nada de eso, como le pudo haber dicho un Juan Bautista. Aquí vemos un Pablo más comedido, lleno obviamente de la presencia del Señor, con un propósito definido, ¿verdad? Y este es nada más y nada menos que Herodes Agripa II, que es el que estamos hablando aquí en Hechos 26. Julito, viendo ese diagrama, me da la sensación de que este Herodes Agripa II era relativamente joven en comparación con Pablo, porque estamos hablando que es el bisnieto de Herodes el Grande, ¿verdad? Sí. Entonces, debía ser un muchacho, eran aparentemente dos gobernantes relativamente jóvenes. Sí, definitivamente. Eran jóvenes y sí, para ellos, y todos eran del mismo linaje y todos entre ellos se repartían las provincias en Roma. Así que aquí vemos que precisamente fue el que Pablo se enfrenta a Herodes Agripa II. Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Así que estamos hablando de un Pablo que no está ajeno al rey Agripa. Él lo conoce, fíjense, y se dirige a él aprovechando el hecho de lo que lo conoce y para entonces presentar su defensa. Hermano, ¿tiene algo que comentar? ¿Algo que añadir? ¿Algo que comentar? ¿Ok? Pues mire, déjame leer este versículo de nuevo. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán y comenzó a hablar. Y aquí le dice: Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos. Recuerden que él había apelado al César, y el hecho de que Rey Agripa apareciera allí de la nada fue algo divino. O sea, fue un encuentro del Señor. Y porque él no se esperaba ni conocía a Pablo, no esperaba ni siquiera probablemente en confrontarse a él. Así que tiene este momento y dice: sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Así que Pablo sabe que él sabe. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Y aquí entonces Pablo sigue diciendo: todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño.
desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, adorando a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por la que me acusan los judíos. ¿Por qué consideran ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Verdad? Y fíjense que habíamos visto en el capítulo anterior que Pablo logró la división en el Sanedrín cuando lo iban a acusar, precisamente utilizando la resurrección de los muertos, porque los saduceos no creen ni en ángeles, ni espíritus, ni en la resurrección, y los fariseos sí. Así que él logró que irse del lado de los fariseos y los fariseos en contra de los saduceos, al punto que se olvidaron hasta de Pablo. La discusión que ocurrió allí fue increíble. Y vimos también y estudiamos un poco también el caso de cómo los saduceos no creían en ángeles cuando y ellos, los saduceos, solamente utilizaban los 5 libros del Pentateuco, la Torá, y vimos claramente en la clase pasada cómo hay sin número de evidencia de ángeles en Génesis, en Números, y cómo ellos se resistían a creer en ángeles cuando a Jacob vio una escalera donde ángeles subían y bajaban, donde los ángeles se le aparecieron a Abraham, donde hay sin número de ejemplos de ángeles en la escritura. ¿Ok? Entonces, aquí seguimos. Pablo ante Agripa. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces, aquí aparece un detalle bien interesante de Pablo. Todos sabemos que Pablo él no tenía reparo con encarcelar hombres, mujeres, separar mujeres de sus niños. Él fue testigo y aprobó la muerte de Esteban. O sea que Pablo era un criminal. Pero un detalle que que el mismo Pablo dice, y es que Pablo también torturaba. Pablo torturaba a los creyentes. Y eso es un detalle también horrible de su carácter y de lo que él hacía antes de ser cristiano. O sea, de verdad que era un hombre, pues, una cosa seria. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los creyentes. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Ahí uso plural, o sea que fue más de uno. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Son detalles que él mismo está diciendo del mismo hermano, que son cosas terribles que él hacía. Mi obsesión, y aquí él lo confiesa, mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos e incluso en ciudades del extranjero. O sea que aquí el mismo Pablo describe en qué consistía su celo antes de ser cristiano y todo lo que él era capaz de hacer. Él no tenía problemas con matar, con encarcelar, con torturar, con castigar, con ir a donde fuese, visitar el lugar que fuese. No, o sea que estamos hablando de un hombre terrible. Entonces, ya de ahí en adelante, Pablo, en Hechos 26, de 12 a 18, él vuelve a relatar su conversión a Agripa. Hay varias ocasiones donde Pablo relata su conversión. Esta fue una. Recordemos que también en Jerusalén, cuando lo estuvieron a punto de lincharlo, él también habla de su conversión.
Y cada vez que, lo interesante es que cada vez que vemos el relato de su conversión, está obviamente el relato de Lucas, y vamos viendo cómo el relato se va enriqueciendo, ¿verdad? En el último vimos que Pablo hizo mención de algo que no había mencionado Lucas, y era lo que lo que el Señor le había dicho en Jerusalén, ¿verdad? Y aquí vamos a ver otros detallitos que él abunda y va enriqueciendo la experiencia de conversión de Pablo que no se menciona en los anteriores. Por ejemplo, una de las cosas que él menciona aquí en Hechos 26, del 12 al 18, es el enfoque en la misión. Pablo incluye detalles sobre su misión que no están en los otros relatos. Por ejemplo, aquí él menciona que Jesús le dice: te envío a ellos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Ese es un detalle que él no había dicho anteriormente sobre lo que el mismo Jesús le dijo. Otros detalles de su encuentro que él no había dicho ni se había mencionado anteriormente. Pablo da más información sobre el diálogo con Jesús, incluyendo la frase que todos conocemos: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso lo menciona Pablo aquí, que no lo había mencionado anteriormente, no había utilizado esa frase, que sugiere una resistencia previa de Pablo a la verdad del evangelio. Y también otro detalle es la comisión directa de Jesús. Jesús lo comisiona directamente a ser un siervo y un testigo de lo que ha visto y de lo que verá en el futuro. ¿Ok? ¿Algún comentario? Es interesante cómo se va enriqueciendo la conversión de Pablo a medida que vamos viendo el relato primero de Lucas y el relato de él mismo en esta ocasión, y cuando se dirige también a los judíos en Jerusalén. Un comentario tal vez un poquito básico, pero cuando la escritura menciona el mismo relato varias veces, es precisamente para darle la importancia que tiene. Y el hecho de entender cómo, lo que tú decías, cómo fue Pablo originalmente, qué fue lo que sucedió camino a Damasco y cómo Pablo llega a ser, es fundamental en todo este libro, ¿verdad? Sí, definitivamente. No, exacto. Interesante verlo de su propia boca, cómo él detalla todos estos asuntos, reconociendo, ¿verdad?, lo equivocado que estaba. Y entonces, seguimos aquí, Pablo ante Agripa. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los no judíos, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. En esos dos versículos, Pablo hace un resumen del primer, segundo y tercer viaje, prácticamente. Ahí vemos cómo él resume todo lo que él ha hecho hasta ese punto. Vemos de nuevo. Así que Agripa, no fui desobediente a esa visión. Al contrario, aquí en el 20 lo resume. Comenzando con los que estaban en Damasco, recordemos que fue ahí donde se le abrieron los ojos, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los no judíos, y a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y a pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. No estoy diciendo nada nuevo. Estoy confirmando las palabras de los profetas. Estoy confirmando las palabras del mismo Moisés. Que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los no judíos. Maravilloso, hermano.
tremendo. Como Pablo aquí resume su ministerio de una manera bien elocuente delante del rey Agripa. Así que vamos a ver cuál fue entonces la reacción de Agripa después de esta exposición de Pablo. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo lo interrumpe. Recordemos, el que lo interrumpe no fue Agripa, que quede claro. El que lo interrumpe fue Festo, ¿verdad? Y obviamente Festo no tenía esa afinidad por el pueblo judío como lo tenía Agripa. Y Festo, al ver cómo Pablo se expresó, probablemente sintió cierta vergüenza y lo mandó a detener, como que al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo le interrumpió y dijo: ¿estás loco, Pablo? Le gritó: el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza, ¿ok? Así que lo interrumpe Festo, no fue Agripa, que quede claro, el que lo interrumpe es Festo. Y entonces, aquí Pablo le contesta: no estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey, miren qué interesante, ahora se diría el rey. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso yo hablo ante él con tanto atrevimiento, que fue lo que le chocó mucho a Festo. Pero mira cómo habla con ese atrevimiento delante de Agripa. Y ahí él le dice: por eso es que yo le hablo, porque yo sé que Agripa está familiarizado con todo lo que le estoy diciendo. Para él es nada de esto no es nada nuevo. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. O sea, lo que te estoy hablando ahora de Jesús y todo esto del camino, nada de esto ocurrió así en la oscuridad y que nadie se enterara. No, esto salió a toda luz. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Oh, María, este Pablo es tremendo. A mí me consta, Agripa, que usted cree en los profetas. A mí me consta que sí. Ay, hermano, de verdad que aquí Pablo le pone le pone la carta ganadora a Agripa, lo confronta con el conocimiento que él tiene de él, y aquí viene Agripa y responde. Nada más y nada menos. Un poquito más, Pablo, un poquito más. Y me convences de hacerme cristiano, dijo Agripa. Ay, hermano, y estas son palabras memorables, memorables. Fue Agripa, hermano, el que le dijo a Pablo, nada más y nada menos que rey Agripa: un poco más y me convences de hacerme cristiano. Wow. Wow. Un hombre que vivía en una relación incestuosa con su hermana, y Pablo se propuso no sacarle los trapitos a la luz, sino que simplemente le predicó el evangelio. Y miren el fruto. Un poco más y me convences de hacerme cristiano. Wow. Comentarios, hermano, comentarios. Yo sé que ustedes han escuchado a Dante Gebel. Hay una predicación que él hizo hace creo que fue hace 3 semanas, y él la tituló Casi. Creo que se tituló Casi. Y él utilizó precisamente ese versículo para desarrollar toda la prédica y le quedó magistral. Él solamente utilizó como punto de partida ese versículo: un poco más y me convences, casi. Y él empieza a desarrollar todos los casi que nosotros vivimos en nuestras vidas, todos los casi que ocurren en la escritura. Y bueno, es hermoso cómo él desarrolla esa prédica, precisamente utilizando ese momento donde Agripa le dice a Pablo: un poquito más y me convence de hacerme cristiano. Adelante, José. Isabel. Sí. No, de nuevo muestra Pablo su inteligencia, su audacia,
y cómo el Espíritu Santo lo lleva, ¿no? Al explicar su vida, toda su trayectoria, y como el rey, al ser judío, conoce todas las tradiciones, la base del pueblo judío, mejor dicho, le dice, es que ese era el Mesías, o sea, ese era el cumplimiento de todas las profecías por lo que todos hemos esperado y ya sucedió. Exacto. Por eso creo que le dice, casi me convences, ¿verdad? Ajá. Y es muy, es como otro discurso como el que había dado en un capítulo anterior, donde igual había tomado desde el Génesis hasta Jesús para decir, ok, se cumplió. Hay un podcast muy, muy bueno que hizo la pastora Julie con una judía cristiana hace unos meses. Y es súper interesante porque ella va narrando cómo cuando ella se convirtió, empezó a ver todas sus tradiciones del Menorá, de la Pascua, de todo, cuando ellos celebran las diferentes fiestas. Ajá. Y como que llegó a ser la realización que ella dijo, oh, esto es de verdad el cumplimiento de las profecías. Pero sí, Pablo es definitivamente fuera de serie. No, definitivamente. Julito, Ajá. Perdón. Otro elemento que me llama la atención es cómo Pablo adapta su retórica dependiendo de la audiencia en la que está, pues, hablando. Y si uno compara, por ejemplo, cuando él habló en Atenas, donde no había ni uno solo que entendiera la cultura judía, versus la manera en que él está ahora llevando el mensaje a un rey que es de la cultura judía, y cómo él logra acomodar y llevar el mensaje de acuerdo a su audiencia para poder ser más efectivo. Obviamente, el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio, pero pues utilizando pues a Pablo. Oh, sí, definitivamente. Y Pablo aprovecha aprovecha el hecho de que sabe que Agripa sabe que Agripa conoce de los profetas, él sabe que conoce de todo esto que sucedió con Jesús, el camino y todo esto. Y da la impresión de que Agripa tenía deseo de escucharlo. Fíjense cuando él le dice a Festo, no, yo quiero escuchar a ese hombre. O sea, ya él tenía expectativas, grandes expectativas, y las expectativas fueron superadas, porque Pablo, de la manera en que se dirigió a él, miren, el fruto podemos ver en esa expresión, un poco más y me convence de hacerme cristiano. Wow. Tremendo. ¿Algo más que quisieran comentar, hermano? Muy bien. Entonces, a Carmelo, adelante. Ahorita es como modo comentario, mirando como a Pablo desde otra perspectiva. Pues Pablo fue escogido por el Señor para que fuera hasta allá, pero el Señor sabía que Pablo tenía la capacidad, primero porque se crió con toda esa gente. Y él conocía a todos los que estaban ahí, los conocía al rey, a todos los que estaban ahí. Entonces, en el punto de vista que yo me pongo, que más bien Pablo era como un ejemplo para los apóstoles, para que ellos vieran como que aprendieran a llevar esa palabra del Señor, a llevar el conocer a Jesús a otro punto. Entonces, fíjate, porque desde el principio el Señor dijo, porque le es necesario padecer. O sea, que Pablo tuvo que padecer todo lo que él hizo, lo tuvo que como pagarlo. Entonces todo lo sufrió, pero yo lo veo como desde un punto de vista que el Señor lo escogió para un ejemplo para los apóstoles, para que ellos pudieran llevar esa palabra
más allá de lo que la iban a llevar. Seguro que sí. Y ahora que tú dices eso, Carmelo, me recuerdas cuando el mismo Pedro, aquí lo acabo de encontrar, Pedro, en el segunda de Pedro 3, del 15 al 16, dice, hablando de Pablo, miren qué interesante. Así que lo que dice Carmelo, miren lo que me acabo de acordar. Pedro dice de Pablo, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea que Pedro acepta que hay algunas cosas un poco difíciles de entender, conociendo que Pedro es un hombre sencillo. Entonces, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. De hecho, saben que precisamente este es uno de los versículos que utilizan para confirmar que las cartas de Pablo deben ser incluidas entre el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento, precisamente por estas palabras que dice Pedro. Vuelvo y les leo, dice, Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras por su propia perdición. Así que aquí Pablo le da un buen espaldarazo a Pedro, le da un buen espaldarazo a Pablo, reconociéndolo como un amado hermano del Señor, pero también sus cartas como parte, y las incluye como parte de la escritura. Así que hay mucho respeto para Pablo entre los discípulos. De verdad que ellos han entendido su llamado, pero yo también sé y reconozco que ellos deben también entender que el trabajo y la labor que hizo Pablo no la podían hacer muchos de ellos. Ellos sabían que Pablo tenía la elocuencia, tenía mucha ventaja en términos de lo que es ser ciudadano romano, conocimiento de la ley judía, más conocimiento de la ley romana, y era un hombre entregado al Señor. Listo. María, sí, adelante. José o María. Bueno, escuchando todo lo que estaban hablando sobre que Pablo, tú sabes, cuando estaba con los gentiles, se portaba como decir con los gentiles, y cuando estaba con los judíos, se portaba con los judíos, así como mencionó uno ahí cuando fue a Atenas y estaba hablando con los stoics y ellos, que él se convertía a ellos para que él le hacía fácil a llegar a ellos. Y me llamó la atención porque yo en mi mente, yo dije, yo escuché un versículo más o menos que se trata de eso mismo y lo encontré aquí en 1 de Corintios 9:22, donde él dice, a los débiles me hice débil, para ganar a los débiles, y a todos me ha hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y a todos lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Amén. Amén. ¿Dónde está eso, José? 1 Corintios. 1 de Corintios 9:22 y 23 creo que también. 22 y 23. A ver si la puedo poner aquí en la pantalla. A ver si la puedo poner por aquí. Yo estoy escuchando eso. Yo escucho un versículo más o menos. 1 de Corintios 100. No me deja ponerlo. Bueno. No me deja ponerlo. Pero entonces, sí, acabo de buscarlo aquí en la página. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles.
todo esto lo hago por causa del evangelio para participar de su fruto. O sea que es hermoso ver el libro de Hechos y ver cómo se confirman las palabras de él constantemente, las cartas, lo que él dice, todo se va confirmando cuando vamos leyendo el libro de Hechos. Gracias, José. Entonces, seguimos por aquí. Ajá, Pablo ante Agripa. Pablo respondió, sea por poco o por mucho, pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Wow, 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 wow. Vemos cómo Pablo, lleno del Espíritu Santo, le contesta a Agripa, y yo no dudo que allí haya gente conmovida con esas palabras. Yo no dudo que haya gente que se conmovió muchísimo porque están viendo a un hombre encadenado, un hombre a punto de que lo quieren condenar a muerte, hablando con una misericordia, con un amor, con una ternura. O sea, eso tiene que haber conmovido allí a todos los presentes. Entonces, se levantó el rey, también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse, miren lo que decían entre sí. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Aún ellos lo escuchan a este hombre, escuchan a Pablo, son conmovidos y ellos reconocen qué hace este hombre aquí. Este hombre no es para estar aquí encarcelado, no es para estar custodiado, no es para estar en cadenas. Lo que tiene con este pobre hombre es una injusticia. Y lo está reconociendo nada más y nada menos que los líderes romanos. Agripa lo está reconociendo. Y ahí mismo claramente le dice que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte, ni siquiera la cárcel, ¿verdad? Y entonces, aquí Pablo ante Agripa, y Agripa dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al César. Oh my gosh. Oh my gosh. Ahí podemos ver que el hecho de Pablo apelar al César fue parte de una estrategia del Señor. Porque tal y como dice Agripa, es que este hombre no ha hecho nada. Es más, yo te aconsejo, si no hubiese apelado al César, tú lo hubiese puesto en libertad, porque este hombre no tiene nada. Él no ha hecho nada. Este hombre no merece estar ni siquiera encadenado. Pero lamentablemente apeló al César, y el apelar al César ya estaba comprometido con llevarlo ante el César. Wow. Qué tremendo. En otras palabras, si el rey Agripa hubiera llegado antes, no se hubiera cumplido lo que hubiera sucedido después. Los tiempos de Dios sucedieron en donde él lo había definido. Definitivamente, ahí es que tú ves que los tiempos de Dios son perfectos, porque él llegó justo en el momento después que ya él había apelado al César. Pero Dios se manifestó, le habló, se le presentó a Agripa, se le presentó a todos los allí presentes, el Señor le predicó y se cumplió la palabra cuando dijo que ante reyes, ante líderes, tú llevarás este evangelio. Wow, 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 wow. ¿Algún comentario, hermano? ¿Algo más que quieran comentar? Ahí Pablito dijo, es necesario llegar hasta Roma, pero apeló a César porque él sabía que eso era un boleto gratis para llegar hasta Roma. Sí. Y miren si era un boleto gratis, como dice Carmelo, que el mismo Agripa, siendo rey, él no podía ir en contra de esa apelación. Aún siendo rey, Agripa no podía ir en contra de esa apelación y tuvo que reconocer, este hombre merece la libertad, pero bueno, ya apeló al César. Si no hubiese apelado al César, pues lo hubiese dejado libre. Así Digo, que por ahí leímos que el mismo Festo se fue y consultó con sus expertos a ver si podía hacer algo al respecto,
y se dio cuenta que no podía hacer nada. Él No. había apelado al César, estaba en todo su derecho. Exacto, él estaba en todo su derecho y entonces habría que ver ahora qué carta le va a escribir Festo cuando le envíe a Roma, porque ya el envío a Roma va a ser inminente, pero Festo lo que quería era ver precisamente el consejo de Agripa para poder redactar una carta y llevarla junto con Pablo a Roma. Así que hasta aquí yo creo que terminamos con este capítulo. Ay, hermano, terminamos temprano hoy, no puede ser. Comentario, hermano, comentario. Comentario que pensé yo varias veces. Menos mal que Pablo no tenía mucho mejor filtro que el que tuvo Juan el Bautista. Pues si no, con la lengua de Juan el Bautista le hubiese matado enseguida. No. Tenía un filtro bien aplicado ahí, porque él lo pensaba, pero no dijo nada. Sí, definitivamente tenía de frente a un hombre que estaba bajo una relación incestuosa con Berenice y él no se metió en ninguno de esos detalles. Él simplemente fue con mucho respeto a tratar a presentarse al rey y aprovechó el momento para predicar de Cristo, del Evangelio. ¿Verdad? Igual algo que me gusta mucho de Juan el Bautista es que no tenía pelos en la lengua, le decía, ustedes son víboras, a él no le importaba nada, eso me gustaba mucho de Juan. No, y obviamente estamos hablando de tiempos diferentes, o sea, Juan Bautista hizo lo que tenía que hacer en aquel momento y su personalidad era necesaria porque él iba a preparar el camino con una prédica fuerte de arrepentimiento y con una personalidad tal y como estás diciendo, Marcelo, así. Pablo está en otro momento. Pablo, ya Jesús murió, resucitó, ya él está lleno del Espíritu Santo y viene con un propósito primordial de predicar a Cristo. Y por eso Pablo utilizó la sabiduría que el Señor le dio y se dirigió a un hombre, a un líder, a un rey, con todo el respeto. Como otra versión de Juan el Bautista. Exacto. Dios usa las herramientas en el momento exacto y fue una herramienta diferente la que usó con Pedro y fue increíble, la verdad. Sí. Porque creo que en ese momento no hubiese habido nadie que pueda haber sido romano y que esté con todas las que hubiese sabido de todas las religiones, de las costumbres, de todos los idiomas, de todo, para poder hablar con todo el mundo. No había ninguna otra persona tan parada de esa manera. Definitivamente, un hombre que hablaba arameo, hablaba hebreo, griego. Sí, hay una pregunta en el chat. Jacqueline. ¿Alguien que puede ser cristiano y judío a la misma vez? Seguro que sí, Jacqueline, seguro que sí. Seguro que sí. Los judíos, lo que le llaman los judíos mesiánicos. Creyentes. Oh. Sí, los creyentes son judíos que son personas que mantienen la cultura judía, pero que a la vez creen en Jesucristo. Y muchos, por ejemplo, el mismo Pablo se llamaba a sí mismo ser judío, porque ese es el lugar donde nace, la cultura donde nace. Y sí, seguro que sí. Tú puedes ser ambas. Tú puedes ser judío y puedes ser cristiano. O sea, que eso lo vemos tanto en la escritura como hoy en día. Personas que son que de hecho han venido de la religión judía, han recibido revelación de Jesucristo y han venido entonces a los caminos del Señor y ya entonces serían cristianos. O sea que seguro que sí. Una cosa no quita la otra, Jacqueline. ¿Alguien más? Y yo por si dudas te quiero agradecer mucho de las fotos. Me imagino que te divertiste muchísimo, que te reíste muchísimo cuando las encontrabas y te agradezco porque te tomaste el tiempo de hacernos disfrutar de ese momento que fue muy divertido. La verdad, gracias. Es que imagínate, esos hombres hicieron un voto de yo sé que todos lo pensábamos, pensamos en eso. Nadie lo dijo, que todos lo pensábamos. Yo me quedé pensando de cuánto han durado. Aparte yo decía, era gente conocida, no es que podían ir y eso lo dijeron a todo el mundo. O sea que no era que podían a comprar verduras a la tienda, ¿no?
No, imagínense. Entonces Pablo llevaba ya 2 años con Festo y aquellos judíos estaban todavía con hambre y con deseo y con odio por acabar de matarlo. Así que es curioso lo que pudo haber pasado con esos más de 40 hombres. Bueno, hermanos, yo creo que entonces, recordemos, ya lo que quedan son 2 capítulos, el 27 y 28, pero hermano, estos 2 capítulos, yo no sé si me dé tiempo de cubrirlos los dos. Vamos a ver si puedo, porque el 27 nada más pasan una de cosas, hermano, que es una cosa increíble lo que le pasa a Pablo. Y recordemos que ya Pablo terminó su tercer viaje misionero. Hay quien cuenta esto que pasa ahora, su salida para Roma como el cuarto. Hay quien decide no contarlo como viaje porque realmente no fue un viaje de Pablo, fue un viaje obligado. Exacto, fue un viaje custodiado y fue un viaje donde prácticamente... Fue de trabajo, no fue de vacaciones. Eso fue un viaje custodiado y fue un viaje que él necesitó de la pura providencia de Dios, de la pura confianza de Dios. Ninguno de los 3 viajes, ninguno, ni el 1, ni el 2, ni el 3, se compara a este viaje a Roma en términos de la confianza que tuvo que tener Pablo con el Señor. No, definitivamente la confianza de Pablo con el Señor se afianzó, se acrecentó en este último viaje a Roma. Adelante, Vanessa o Carlos. Sí, Julio, no, disculpen, es que tuve que salir un momentico de aquí porque hubo un pequeño conveniente, pero no, de todo solucionó, gracias a Dios. No, quería un pequeño comentario, no sé si ya lo han comentado, pero lo que yo veo aquí es la manera en que Pablo le relata al rey Agripa su conversión, o sea, su testimonio. Sí. Entonces, para reflexión para mí, que no sé si lo habían hablado, es debemos nosotros dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así como Pablo está dando testimonio de lo que el Señor, después de que él era un acérrimo perseguidor de los cristianos, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Jesús? Que le pregunta, ¿no? ¿Qué buscas? ¿Por qué me buscas tanto? Y es igual que nosotros, muchas veces el Señor nos encontró y nos rescató de donde estábamos para que diéramos testimonio de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y es algo que para mí yo lo veo de esa manera, de que uno como cristiano debemos a todo momento dar testimonio de lo que el Señor ha hecho el antes y el que somos ahora en Cristo Jesús. Entonces es algo que el Señor, eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Y es Pablo lo que está relatando. Y él está tantos viajes misioneros que él hizo, y también nosotros tenemos ese compromiso con Dios. No solamente tiene que ser un viaje misionero internacional, sino local también, dar testimonio de nuestra vida por medio de las obras que el Señor ha hecho, y nosotros también por obras que el Señor ha puesto en nuestro corazón, también compartir y dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Es un pequeño comentario. No, definitivamente, gracias, Carlos. Sí, hay que compartir la palabra, hay que compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso Pablo dice que somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas para el mundo. Nuestras vidas ministran, nuestras vidas dan testimonio de Jesús. Y predicar a Cristo, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, es esencial. Es la mejor forma de presentar a Cristo. Y es lo que hace Pablo. Fíjense que Pablo, siendo tan conocedor de la ley, siendo tan conocedor de las escrituras, su mensaje prácticamente sencillo. Él usa mucha estrategia para poderle llegar, como estábamos hablando ahorita. Él obviamente se dirige diferente a los atenienses, como se dirige diferente al rey Agripa, cómo se dirigía diferente a Félix. Recordemos que cuando habló con Félix, le habló del juicio, le habló del dominio propio. O sea, él utilizó estrategia cuando habló con Félix. Él utilizó otra estrategia cuando habló con Agripa. Y así mismo, o sea, lo que hay que hacer es pedirle al Señor sabiduría, para que el Señor nos dé la sabiduría para poder aprovechar el momento que sea para predicar a Cristo. Voy a darle un ejemplo, un testimonio
Ustedes todos saben, yo soy profesor de matemática y soy profesor de matemática en un colegio, una universidad aquí en Stuart. Y yo pues doy varios cursos de matemática. Y en ocasiones tengo estudiantes que cogen varios cursos de matemática conmigo. Y tuve un caso muy particular con un estudiante el semestre pasado. Ese estudiante, yo siempre que empiezo las clases le pregunto cuál ha sido su experiencia con las matemáticas. Muchos me dicen, no, yo con las matemáticas no puedo, que esto y lo otro. Y ese estudiante en particular es un estudiante su área es biología, pero sin embargo tuvo experiencias malas con las matemáticas. Él decía que tenía malos maestros y la experiencia que tuvo fue malísima. O sea que empezó a coger la clase conmigo desde la más básica y el muchacho me empezó a pasar las clases, me sacaba una C, pero me pasaba la clase con mucho esfuerzo, se esforzaba mucho y me pasaba la clase. Luego venía la próxima clase que correspondía y la volvió a coger conmigo. Y volvió, él estaba ahí esforzándose lo más que podía hasta que me pasaba la clase. Y cogió 3 clases de matemática conmigo. Y me puede creer que ese muchacho ya al final de terminar ese último semestre, él después que se sale de la clase, él viene a donde mí. Obviamente yo no estoy en un lugar de trabajo que me prohíbe a mí hablar ni de mi testimonio, ni hablar de Jesucristo públicamente, ¿verdad? Pero de alguna manera yo le di testimonio a ese muchacho, porque ese muchacho me dice que me dejó así, me dijo, Burgos, él esperó que se fuera toda la clase. Y me dice, Burgos, de verdad que le doy las gracias al Señor por haberle conocido. Sabe que conocí a Jesucristo y se lo debo a usted. Y yo me quedé, pero, ¿por qué tú dices eso? Si yo nunca te hablo, yo no te he dicho, yo nunca le digo a los estudiantes que soy ni cristiano, ni les digo que soy, ¿por qué tú me dices eso? Y me decía, Julio, usted no lo tiene que decir. Julio, usted no lo tiene que decir. De verdad que gracias le doy. Tuve una experiencia hermosa con el Señor. Y de verdad que le doy tantas gracias a Dios por haberle conocido, por los 3 años que estuve cogiendo clase con usted. Y no tiene idea de lo agradecido que estoy. Yo se lo cuento a Brenda así casi llorando, porque yo decía, pero ¿cómo? Si yo nunca le he hablado directamente de Cristo, nunca le he dicho, yo no me atrevo en un salón de clase hablar de Cristo. Pero ¿qué pasa? El amor lo único que yo oro al Señor es cuando voy al salón de clase, Señor, permíteme amar a esos muchachos. Dame paciencia, dame lo necesario para poderle transmitir a ellos amor de alguna forma. Y pues tú sabes, eso es lo que yo oro. Y uno a veces no sabe ni cuenta se da de cómo Dios usa a uno para ministrar a la gente sin decir una palabra, sin decirle directamente que soy cristiano. O sea, que el Espíritu Santo es capaz, hermano, de ministrar a las vidas como uno no se imagina, y hay veces que uno tiene que ser directo con el evangelio, pero hay otras, hermanos, que a veces sin una palabra, simplemente convivir tu vida con Cristo, amar a Cristo es suficiente y de alguna manera Dios ministra los corazones. Así que la vida de Pablo tiene que haber sido esa. Y Pablo, cuando se dirigía ahí mismo a Agripa, el amor con que les hablaba, el respeto con que les hablaba, todo eso es testimonio de que está Cristo. Y yo no dudo que eso fue lo que Agripa llegó a un punto y dice, mira, cállate porque me vas a convencer. Adelante, Milna. Julito, en un pasado y creo que hasta ahora que realmente nos has llevado a conocer más de lo que fue la vida de Pablo,
yo antes real miraba a Juan el Bautista y decía, ahora yo quiero ser como Juan el Bautista, pero ahora que conocemos a Pablo, ahora decimos queremos ser como Pablo. Pero nos ponemos, pero un momento, vamos a ver los resultados de los dos. Juan el Bautista quizás vivió menos que Juan. Y terminó con la cabeza de una bandeja de plata. Sí, así que no vamos a seguir más ¿cómo se llama? A Juan el Bautista, entonces nos vamos a acoplar como Ahora enseñar. queremos ser como Pedro. Vamos a vivir más años y no vamos a terminar la bandeja de plata. A menos la cabeza. O sea, sí, vamos a ser más como Pablo, como Pablito. Amén, amén, amén. No, no, no. No, de verdad que sí. Y no, no, mira, a Juan Bautista, el mismo Jesús dijo de Juan Bautista que no había nacido de madre profeta como él. El mismo Jesús dijo, no ha nacido de madre un profeta como él. O sea, el mismo Jesús hablaba con tanto respeto de Juan Bautista. Pero eran ministerios diferentes. O sea, la vida de Juan Bautista fue entregada a prepararle ese camino a Jesús. Pablo lo que hacía acá es utilizar toda la estrategia, el conocimiento, la sabiduría para poder dirigirse y hablar a Cristo con Era pescador. Ajá. Mira que Juan el Bautista, él confrontó a los reyes, pero Pablo pudo realmente permanecer más tiempo y predicar. Así es, así es. Y de hecho, moralmente, si tú te pones a comparar la Agripa con el Herodes que se enfrentó Bautista, estaba ya a otro nivel. Sí, otras épocas, y cada uno tenía su misión en Cristo y eran misiones diferentes. Sí, sí, sí. Pero así todo, yo me pasaba que iba a ser más como Juan, ahora quiero ser más como Pablo. Carmelo, adelante. Jolito, y hablando de Pablo, Pablo fue tremendo testimonio para Pedro, a un punto que Pedro pudo resucitar personas y sanar personas a un punto grande. Así que yo pienso que Pablo fue tremendo testimonio para Pedro, porque ellos se juntaron. Prácticamente ellos fueron los únicos de los apóstoles que se juntaron, que estuvieron como planeando hacer cosas. Sí, no, y son bien parecidos los ministerios de paz en términos de cómo Dios los usaba, con milagros, maravillas, son bien parecidos. Pedro sanó al cojo que estaba en la Hermosa. Pablo hizo un milagro bien parecido cuando estaba, si no me equivoco, en Iconio o en Listra. Hizo un milagro muy, muy, muy parecido. O sea que son ministerios muy paralelos. Y de hecho, así como Pedro sanaba con su sombra, luego vemos como Pablo sanaba simplemente porque le llevaban pedazos de tela. Y él los sanaba, iban a donde él y los sanaba con pedazos de tela. O sea que son ministerios muy... Y Pablo, cuando Pablo resucitó al muchacho que se cayó del segundo o tercer piso en el aposento alto, y Pedro resucitó a la mujer que era viuda, se me olvidó el nombre ahora, Tabita. Dorcas. Que yo pienso que Pablo fue tremendo testimonio para Pedro. Y como tú dices, ellos tenían uno tenía a los gentiles y el otro tenía a los judíos. O sea que estaban como paralelos en el evangelio que llevaban cada uno. Sí, definitivamente. Y aunque Pablo terminó con los gentiles, el Señor le dio a Pedro el privilegio de comenzar con Cornelio. Fíjense, que vemos también la fidelidad de Dios con Pedro cuando lo llamó y le dijo, tú eres la roca y sobre ti fundamentaré mi iglesia. O sea que Dios
le dio el privilegio a Pedro de ir a donde Cornelio, presentar el evangelio a los gentiles, para luego confirmar el ministerio de Pablo. Cuando se tuvieron que enfrentar ante el consejo para discutir el asunto de que los gentiles los querían circuncidar a la mala. Ay, ay, ay. Que mucho se aprende, ¿verdad, hermano? Esto está buenísimo. Y no solo se aprende pues de lo que pues se lee, sino también de los mismos comentarios de los compañeros aquí en el curso. Me puse a filosofar un poquitito ahorita en la mente de lo que hablaba, creo que era Mirna, y acerca pues que Juan el Bautista, que Pablo, y cómo cada quien desempeñó un papel. Y me puse a pensar lo temporales y lo pequeños que somos nosotros en términos de espacio, de geografía y de tiempo, ¿verdad? Que permanecemos solamente algunos años aquí en el mundo, y que quien realmente lleva el hilo conductor del plan es Dios, ¿verdad? A través de los siglos, a través de los años, ver cuál fue el impacto que tuvo Juan el Bautista con su forma de actuar en el ministerio de Jesús, cómo ahorita que estamos hablando de Pablo, cuál ha sido el impacto que él tuvo sobre las iglesias y cómo hasta el día de hoy nosotros somos impactados por eso. Que lo que me pongo a pensar es, pues, Señor, ¿cuál es el plan que tienes para mí y cómo puedo yo cumplir el plan que tienes hacia adelante? No va a ser el mismo de Juan el Bautista, no va a ser el mismo de Pablo, no va a ser el mismo de Julito, sino el que Él tiene para nosotros, para que eso que Dios quiera que hagamos tenga un impacto en los que están cerca de nosotros, y no sabe uno, en los que están lejos en distancia o lejos en tiempo. Amén, amén. Cada uno de nosotros tiene un llamamiento, tiene un propósito de parte del Señor, y nosotros es cuestión de seguir adelante con el Señor, pedirle sabiduría, y sabrá Dios dónde el Señor nos lleva. Porque así como llevó a Pablo de un lugar a otro, le prometió y le dijo que le iba a llevar a Roma, sea como sea va a llegar a Roma. Así mismo el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Y sea como sea, se va a cumplir. Es cuestión de aferrarse al Señor y creer y confiar en el Señor. Porque el plan de Dios se ha de cumplir en cada una de nuestras vidas. Aleluya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, hermanitos, ya como les digo, ya lo que queda es el 27 y el 28. El capítulo 27 es un capítulo bien sumamente dramático. Es yo diría que hemos visto varios episodios que han sido bien dramáticos, como el que vimos la última vez con esto del sobrino de Pablo, que fue allá, que fue acá. O sea, muchos momentos así dramáticos, pero apenas este 27, hermano, esto es una cosa tremenda lo que ocurre ahora con Pablo en camino a Roma. Así que ya entonces, si pudieran ir leyendo el capítulo, esos últimos 2 capítulos, sería excelente. Obviamente, siempre los comentarios y todo lo que ustedes pueden traer siempre son de bendición. Así que leer los capítulos 27 y 28. Dejar si llega a hacer preguntas. No, estas son preguntas pasadas. Julio. Sí. El próximo viernes es la última clase, dices tú. ¿Ah? El próximo viernes es la última clase. Sí, prácticamente. El próximo viernes es la última clase, ¿ok? Ok, por hechos. O sí, no, ¿verdad? Simplemente un comentario porque te acuerdas de que el 27 de septiembre es lo de mujeres, amazing. Oh, sí. Sí, gracias. Gracias. Ese es el día espérate, sí es verdad, 27 es el amazing. Sí, amazing. Sí. Pero el próximo viernes es 20, creo. Es verdad, próximo viernes 20. Sí, así que yo creo que sí, que podemos terminar con esos 2 capítulos y ahí damos por terminado el capítulo de Hechos. Ya comenzamos. Julio, Sí. el próximo viernes es un evento de la iglesia en Wellington. Oh, de verdad. Sí, correcto, eso iba a decir que es la presentación para el mes de la herencia hispana con la ciudad de Wellington, que nos pidieron en Missions que acompañemos, el grupo de baile de la iglesia va a estar ahí. Oh, y
y no sé si podríamos, pero es bueno, yo por ejemplo sí estoy comprometida, me encantaría estar en la última clase, yo sé que tú la grabas, pero si la haces ni modo. Ah, pues mira, yo no sabía eso. Pues mira, vamos a ver, porque lo que puedo hacer es moverla, porque la tendría que mover que 2 semanas, porque sería la próxima 20, la próxima sería Amazing. Amazing, ¿qué día es? Jueves. Es que cada quien compra su entrada para jueves o para viernes o para sábado. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Ah, sí. Pues entonces, pues bueno, a menos que lo movamos esta semana que viene, no la otra, la dejemos para la de arriba. Conmigo no hay problema. ¿Qué creen? Pará, porque también está el evento de mujeres. ¿Cuándo es el evento de mujeres? Sí, el evento de mujeres es Viernes 27. Cierto, esta semana que viene, no, la otra. Por eso, la que viene está la del evento de Wellington y la otra es la de Sisterhood. Ya sé, lo hacemos en persona. Listo, hasta capaz de eso. Pero nada, entonces nos mantenemos al tanto. Yo les voy a enviar la información. Por el momento creo que lo ideal sería entonces no hacerla viernes porque para ese evento, ni el otro, y dejarla para el próximo, terminar para allá dentro de 1 o 2, la tercera semana. Yo me acomodo con eso. Sí. Muy bien. Para que nadie se lo pierda. Exacto. Y aprovechando los comerciales, sí, le daba un recordatorio para los varones del grupo. Ajá. Que el sábado 21 están invitados por el pastor Ian a desayuno. Sí. Ok, a las 9 de 9 de la mañana, creo que a 1 de la tarde. Amén. Mira, Isabel, ¿sabe qué me dice Brenda? Gracias. Brenda me dice, hijo, tienes que darle siempre una parte a Isabel porque Isabel está al día de todo. Ay, sí. Soy como digamos que la chismosa positiva. Siempre que termine, tienes que darle a Isabel porque Isabel, mira, nos mantiene, al día. Bueno, no, sí. Y voy a parar ahí porque si sigo, el otro es para octubre, pero bueno. El Family Mission, pero no, por ahora quedémonos con septiembre porque hay muchos temas estos días con lo de la herencia hispana. Oh, sí, no, y también tenemos algunos, mis niñas son parte de la danza, así que aquí estamos también envueltos en todo lo que tiene que ver con la Macy. Pero, nada, qué bueno saber eso, y entonces nos mantenemos al tanto. Hermanos, comenzamos con la clase de fundamentos, comenzamos la clase ayer, y estuvo muy buena, entonces, pero comenzamos con la sesión 0 y ya comenzamos como tal con la sesión 1 la semana que viene. Así que siga motivando a la gente que vaya a los estudios tenemos la de fundamentos. Isabel, si me confirma, ¿verdad que está la de libertad? ¿Qué otra clase está? Sí, señor, está recomprometerse. Y Give and Share. Y está en Gardens los martes. Los jueves está recomprometerse en Royal Palm, está fundamentos y está la de manejo del duelo en Royal Palm. Aparte, obviamente, de celebremos la recuperación. Libertad. Ajá, libertad. Y después está también la de Grief and Share, empezó. Sí, correcto, que es la de duelo. Y el domingo a las 11 de la mañana inicia libertad en Gardens. Okay. Porque hay personas que no pueden entre semana porque trabajan así. Ok, mira, va a tener la opción de ir al servicio a las 9:30 y luego a las 11 vas a la clase de libertad. Muy bien, perfecto. No hay excusas. Hay opciones. Hay opciones. Y ahora tengo a Isabel, que es la que nos anuncia oficial cada vez que nos reunamos, ¿ok? Porque no se quedan como está en la vista ahí que está mostrando Julio, esperando. Bueno, aprovechando los anuncios, hay una opción más online, es para el estudio de cómo depender del Espíritu Santo. Es para las hermanitas que desean unirse
yo lo voy a estar facilitando. Aleluya, Cora. ¿Cuándo comienza? Para la gloria de Dios. Aleluya. Los miércoles 7:30 a partir de octubre 2. Wow, wow. ¿Cómo depender del Espíritu Santo? De Charles Stanley. No, pero eso me da una cara de estar ahí también, caramba. Lamentablemente yo doy trabajo los miércoles por la tarde. Pero un regalo del Señor. Bueno, para todas pero las eso es con chicas mujeres, de la ¿cierto, Cora? casa. verdad que es de mujeres, ¿verdad que es de mujeres? Julio, no te metas ahí, por favor. Ay, Dios. ¿Qué me la pone difícil? Mire que estamos. Ay, bendito. Igual es online, si me pongo una peluca, capaz que paso. Ay. Bueno, hermanito, pues entonces ya sabemos. Entonces oramos para que el Señor se glorifique cada una de nuestras vidas y damos por terminada la clase. Déjenme cerrar la grabación por aquí. Ok. No, ahora la grabación. Dice el stop presenting. Stop recording. Muy bien.